Estás viendo La Ventana Indiscreta. Juntos. La Organización Mundial de la Salud reporta que existen en el mundo 450 millones de personas infectadas con hepatitis B. En el Perú no hay cifras oficiales, pero los científicos que investigan el mal calculan que hay 1.100.000 infectados. La mayoría de los peruanos no sabemos lo terriblemente contagiosa y letal que es esta enfermedad. Por lo general se piensa que el SIDA es una de las enfermedades más letales y contagiosas. Sin embargo, en el mundo hay 40 millones de portadores de SIDA. 40 millones de portadores de SIDA y 450 millones de portadores de hepatitis B. Lo que quiere decir que la hepatitis B es 11 veces más contagiosa que el SIDA. Es una enfermedad terriblemente contagiosa y ataca el hígado con tal ferocidad que termina destrozándolo. Paola Bazán tiene un reportaje que alerta sobre los síntomas y las formas de contagio de esta feroz enfermedad. La hepatitis B es el virus más letal y peligroso en el mundo, pues es 100 veces más contagiosa que el VIH-Sida. Me sentí mal. Yo decía, ¿por qué yo? 2.000 millones de personas en el mundo han sido infectadas con este virus mortal y por eso es la 9ª causa de muerte. ¿Cómo se sintió en ese momento cuando eligieron que usted era la portadora? Esperar los días de la muerte. En el Perú, más de 1.100.000 habitantes adquirió esta enfermedad y la mitad de ellos se convirtieron en portadores crónicos. Y allá de la zona de donde yo vengo, me dijeron que tenía gastritis, úlceras. Me dieron un montón de pastillas para tomar. Justo Vados tiene 24 años, vive en Pangoa, en el departamento de Junín, y a inicios de este año comenzó a sentir ciertas molestias en el estómago. Sí, ardor, cólicos, así fue empeorando el dolor en el estómago y de ahí debilidad. Con la idea de que tenía una simple gastritis, justo llegó a Lima con su esposa para hacerse una endoscopía. Me empezaron a sacar un montón de análisis de sangre, de todo esto. Me saqué como 25 análisis y ahí en uno de esos salió que tenía hepatitis. Me sentí mal. Yo decía, ¿por qué yo, tan joven y con hepatitis B? Porque mayormente he visto que le dan a personas adultas ya, ¿no? Y yo recién tengo 24 años. Y ya me siento mal, postrada en una cama, sin nada de fuerzas, totalmente débil. Como consecuencia del deterioro del hígado, el abdomen de Justo se llena de líquido y se hincha como vemos en esta foto. Por esa razón, cada 3 días deben sacarle el agua a través de una manguera, pues de lo contrario, el dolor de los cólicos sería insoportable. Justo ya perdió 15 kilos. Y el doctor de ahí que me dijo, simplemente me dijo, tienes hepatitis B nomás y tómate estas pastillas por 7 días y ya, eso es nada, eso es todo, me dijo. Chúpate, ¿cómo se llama? Caramelo de limón, me dijo, ya de por vida, me dijo. No me dio más información, ni folletos, nada de hepatitis B, nada. La hepatitis B estuvo durante todos esos años en el hígado de Justo, pero de forma silenciosa. Esa es la manera más peligrosa en la que se presenta la enfermedad, porque uno se entera casualmente cuando va a donar sangre o cuando la enfermedad ya está muy avanzada. La hepatitis B es una enfermedad infecciosa producida por un virus que tiene como característica alojarse en el hígado y producir a través de un mecanismo inmunológico la destrucción de las células del hígado. Sin embargo, a diferencia de Justo, hay pacientes que sí manifiestan diversos síntomas desde que contrajeron la enfermedad. El paciente tiene malestar, síntomas de gripe, a veces indigestión, de repente un poquitito de diarrea, un poco de náuseas. Luego hace un poco de fiebre por unos 2-3 días
cae la fiebre y se pone amarillo y empieza a orinar cargado. Y tiene una profunda, pero muy profunda, decaimiento. Justo proviene de la selva, la zona donde se originó este virus y donde encontramos la mayor cantidad de enfermos con hepatitis B, pues 22 de cada 100 casos se produce en esta zona. Sin embargo, debido a la migración, la hepatitis B también llegó a la costa. La hepatitis B se transmite de la misma forma que el SIDA, con transfusiones de sangre, por contacto sexual, de madre a hijo al nacer, por piercings, tatuajes y compartir agujas, pero además por convivir con una persona infectada con el virus. Exactamente no se sabe cómo se produce, pero es obvio que el contacto íntimo no sexual puede llevar a que en algún momento la persona que tiene, digamos, el virus pueda pasarle a otra persona a través de algunos instrumentos, como por ejemplo un cepillo de dientes, ¿no? O una máquina de afeitar. El virus también se ha encontrado, por supuesto, en la saliva, en las lágrimas, pero sin ninguna duda la concentración del virus en la sangre es la más elevada y es la más importante para la transmisión. En el caso de la selva, hay dos formas específicas de contagio. Una de ellas es a través del masato, un licor que se realiza masticando la yuca. Si la persona que mastica la yuca, o sea, la que produce el masato, tiene una herida en la boca y esa herida sangra y se mezcla con el masato, y luego otra persona ingiere ese masato y también tiene una herida en la boca, la posibilidad del contagio teóricamente es factible. Y en los niños selváticos, el contagio se da a través de heridas abiertas causadas por las picaduras de insectos. Entonces los niños cuando juegan se pueden producir un choque de esa pierna que tiene una herida con otro niño que al momento del choque le hace otra pequeña heridita y así se puede transmitir. Los trabajadores de salud, sobre todo los que manipulan material contaminado con sangre y secreciones, tienen un mayor riesgo de contagio. El doctor Patrick Wagner fue uno de ellos, cuando tenía tan solo 27 años en 1974 y trabajaba en la unidad de hemodiálisis del Hospital Edgardo Rebagliati, se infectó de hepatitis B en plena labor. En un momento determinado se rompió un filtro de diálisis a un paciente que se estaba dializando y como estos filtros eran de fibra de vidrio, yo fui a tomarlo y me corté con esa fibra de vidrio y así me contaminé. 3 meses después, el doctor Wagner comenzó a hacer la enfermedad. Mucha anorexia, decaimiento, falta enorme de ganas de trabajar, de hacer las cosas, con mucha cefalea. Y bueno, y después apareció la ictericia, cuando se ponen amarillas la piel y las mucosas, ¿no? Wagner estuvo al borde de la muerte, pues permaneció en precoma durante 2 largos meses. Recibió un tratamiento muy riguroso, reposo absoluto y gracias a Dios mejoró. Tomé mi tratamiento durante un par de años, unos 3 años, me cuidé mucho en la dieta, pero después me convertí en un portador sano. El doctor Patrick Wagner es lo que se llama portador crónico pasivo, es decir, no ha podido curarse del todo porque puede transmitir la enfermedad en cualquier momento, pero no tiene ningún síntoma. En ese momento yo tenía dos hijas chiquitas, muy pequeñas. Tuve mucho cuidado realmente de que no contagiarlas. Por su parte, Justo Vados es un portador crónico activo, porque él sí presenta todos los síntomas y además llega a desarrollar una cirrosis hepática o un cáncer al hígado. También puede transmitir la enfermedad. En el Perú hay datos que indican que el 80% de los cánceres de hígado que se ven en el Perú son producidos por el virus de hepatitis B. Berta Zavala perdió a su sobrino a causa de la hepatitis B hace tan solo un mes. Preocupada y temerosa, Berta y sus hijos se fueron a hacer los exámenes para saber si se habían contagiado de esta enfermedad. De mí me salió que era la portadora de hepatitis B. ¿Cómo se sintió en ese momento cuando dijeron que usted era la portadora? Esperar los días de la muerte, nada más. Porque como mi sobrino murió con una hepatitis fulminante, yo solamente esperar los días, mis días eran contados para mí. Bueno, me hice el descarte y la enfermera me dijo, pues hay 2 opciones nada más para la hepatitis. Te mueres o te cambias de hígado. Te deprimes bastante, no sabes qué hacer. Con esta alarmante información, Iván pensó que tenía hepatitis B y que ya no le quedaba otra alternativa
que la muerte. Sin embargo, luego se enteró que sus anticuerpos habían eliminado el virus y por lo tanto ya no era portador. Me había curado, había tenido, pero mi defensa mismo me lo curó. Y así, ahora estoy más tranquilo y que la vida siga adelante, pues esto. La verdad, sinceramente, hace 10 días vivo la más desgraciadamente de mi vida, pensando que voy a morir. Aunque el Perú es el país con mayor mortalidad por cáncer al hígado originada por la hepatitis B en América Latina, este virus letal sí tiene cura. El 90% de los adultos o adolescentes logra curarse. Sin embargo, en los niños la cifra es desgarradora. Solo el 10% se cura. Me gustaría seguir viviendo, ¿no? Una vida siquiera normal, ¿no? Ya no como antes, pero al menos vivir en tranquilidad, sin dolor. En 1991, el Estado comenzó la prevención de esta enfermedad, vacunando a casi 4.800 niños en Abancay. Entre 1994 y 1995, se vacunó a casi 12.330 niños en Huanta. Gracias a esta experiencia donde la enfermedad disminuyó considerablemente, en 1996 el Ministerio de Salud incorporó la vacuna contra la hepatitis B en algunas zonas, pero en el 2003 la vacuna se universalizó en todo el Perú. Viendo que la migración es un problema inevitable en el Perú por razones socioeconómicas, el Ministerio de Salud ha decidido ya la vacunación a menores de 20 años, ¿no? Porque son grupos que no se han beneficiado con las vacunaciones anteriores, el cual se debe estar implementando el próximo año. Aunque es cierto que el Estado peruano tiene una campaña de prevención para evitar esta enfermedad, lo lamentable es que el Ministerio de Salud no tiene ningún programa para los pacientes portadores crónicos de hepatitis B. Claro, el tratamiento todavía no está instaurado como un programa, ¿no? Sin embargo, luego de la evaluación que se haga, se va a determinar esto, ¿no? A diferencia del SIDA, no existe ningún tratamiento para los pacientes infectados con hepatitis B, ni oficinas de información para quienes sufren la dolorosa discriminación de la sociedad. El doctor vino y dijo, ¿cómo se llama ¿Cuántos días está el paciente? Dice, 24 días, le dijo. No, ni sale de alta, no toque no me vale de alta. ¿O qué cosa quieres? Que todos se contagien de hepatitis, me dijo. Me parece que faltaría un poco de conciencia de parte, digamos, de las autoridades, con todo respeto de las autoridades del Ministerio de Salud. Sería muy, muy importante que el Ministerio se ocupara también en forma intensiva de los pacientes infectados con el virus de hepatitis B. Me gustaría pedir que el Estado se preocupe más por nosotros, ¿no? Un poco más, al menos, siquiera, porque ahorita no hacen nada. Nadie se preocupa por nosotros, los pacientes que tenemos hepatitis B. Justo llegó al hospital 2 de mayo hace un mes y ya le detectaron cirrosis hepática. Su enfermedad está muy avanzada, por lo que su única alternativa es un trasplante de hígado, que cuesta entre $80,000 y $100,000, dinero que Justo no puede pagar. Me indigna, ¿no? Me duele pensar de que por lo mismo que no tengo ese dinero, simplemente no me queda de otra que esperar que mi esposo muera. Tengo mis hijos, 2 hijitos, tengo pequeños. Uno tiene 2 años, otro tiene 6. Y la impotencia siento impotencia de quizás no poder hacer nada. Y ¿cómo se llama? Me gustaría verlos crecer. Ellos piensan que estoy trabajando. La hepatitis B es la responsable de por lo menos 1 millón de muertes prematuras cada año en el mundo. Hay 400 millones de portadores crónicos de hepatitis B frente a 40 millones de portadores de VIH-Sida. Nosotros podemos hacer que esas cifras disminuyan vacunándonos contra esta lamentable enfermedad. Si usted o algún familiar presenta los síntomas de la hepatitis B, puede llamar a Fonoayuda. El teléfono es el 471-9689. 471-9689. Allí lo escucharán. Absolverán todas sus dudas. Pero la vacuna contra la hepatitis B es y será la mejor alternativa siempre.
En Lima usted puede vacunarse en el Hospital María Auxiliadora, en el Hospital del Niño, en el Instituto Nacional de Salud, que queda frente al Hospital Rebagliati, y en la mayoría de las clínicas y laboratorios privados. Vacúnese contra la hepatitis B. No espere a sentir un síntoma, no espere a darse con una noticia fatal. Hace unos minutos le planteé la pregunta de